Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy la doctora Gladys Alfonso, profesora adjunta de la Cátedra de Oftalmología de la UNLP, y hoy vamos a hablar de examen de fondo de ojo normal y patológico. ¿Por qué es importante hacer un fondo de ojo en todos los pacientes que nosotros vemos en el consultorio? Porque nos va a informar al propio oftalmólogo y al médico clínico cuando hay una enfermedad sistémica, si hay alguna patología en el fondo de ojo. Lo puede ayudar en su diagnóstico y a nosotros también. Hay afecciones en el fondo de ojo que son propias del oftalmólogo y otras que son de enfermedades sistémicas. Entonces lo que nosotros vamos a ver primero, para poder hablar de cómo es un fondo de ojo patológico, tenemos que saber cómo es el aspecto del fondo de ojo normal. Nosotros cuando miramos el fondo de ojo, sabemos que lo podemos hacer el fondo de ojo con el oftalmoscopio directo, con el oftalmoscopio indirecto, con la lupa en la lámpara de hendidura. De esta forma vamos a ver el aspecto que tiene el fondo de ojo, que es de un color rojo anaranjado, que no se observan lesiones ni alteraciones en el fondo de ojo, y lo que sí podemos ver es el nervio óptico o disco óptico, que es la cabeza del nervio óptico, que tiene bordes netos, que tiene una excavación fisiológica, que es plano, generalmente un poquito más sobrelevado en el sector nasal, y que se ubica a unos milímetros del polo posterior del ojo hacia el lado nasal. Desde ese nervio óptico van a emerger los vasos y se dividen en un tronco papilar superior y un tronco papilar inferior, que a su vez se dividen en temporal y nasal. Entonces, ahí vemos los vasos, donde podemos ver las arterias y las venas. Las arterias son de menor calibre y más claras, y las venas son de mayor calibre y más gruesas. Y en el polo posterior vamos a encontrar el área macular, la mácula, donde se encuentra la zona de discriminación de agudeza visual con mayor concentración de conos. Entonces, una vez que podemos ver el aspecto del fondo de ojo normal, siempre que aparezca alguna alteración aquí en el fondo de ojo, podemos no saber qué es, pero sí tenemos que describir lo que vemos. Entonces, vamos a ver cuáles son las lesiones básicas que vamos a encontrar. Las lesiones básicas son los exudados y las hemorragias. Los exudados pueden ser exudados duros o exudados blandos. Los exudados duros son por aumento de la permeabilidad y los exudados blandos son por isquemia. ¿Qué características tienen? Cuando nosotros vemos un exudado blando, vemos que son blanco-amarillentos, de bordes difusos, como algodonosos, ¿sí? Y esa es la característica fundamental. Así se ve un exudado blando. Cuando miramos un exudado duro, son de bordes más netos, más amarillentos, más brillantes, y son por el aumento de la permeabilidad. Ahí también se ven algunas hemorragias. Cuando hacemos un corte en la retina, vamos a evaluar dónde están ubicados, como los
exudados por aumento de la permeabilidad, los duros son más profundos, se ve ahí sobre la retina, están ubicados aquí, ahí los ven, y se ven redondos, ¿sí? Con bordes más nítidos, ¿sí? Bordes más netos. Aquí se ven los exudados duros y su ubicación en un corte. Dijimos que también, como lesiones básicas del fondo de ojo, vamos a encontrar las hemorragias. Y las hemorragias pueden ser de dos tipos: hemorragias superficiales y hemorragias profundas. Las hemorragias superficiales tienen este aspecto en llama, ¿sí? Porque siguen las capas de las fibras. Estos son hemorragias superficiales. Se ven así. Y están ubicadas, esta es la ubicación. La hemorragia superficial y tiene este aspecto, y las hemorragias profundas que se ven más redondeadas. Así y ahí. Acá vemos un fondo de ojo con muchas hemorragias, donde vemos las características de las hemorragias profundas, que son redondas y de bordes más netos. Entonces vamos a ver en todas las patologías que nosotros podemos evaluar el fondo de ojo. La retinopatía diabética es una de las causas más frecuentes de ceguera. Es importante realizar un fondo de ojo anual en todos los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tipo 1, que son insulino dependientes, dentro de los 10 a 20 años de su aparición, de su enfermedad, van a desarrollar una retinopatía diabética. Y los pacientes diabéticos tipo 2, dentro de los 5 a 10 años, pueden presentar la aparición de la retinopatía diabética. Por eso nosotros decimos de hacer un fondo de ojo anual para evaluar a estos pacientes y ver si tienen o no algún grado de retinopatía. La retinopatía diabética la podemos clasificar en no proliferativa y proliferativa, leve, moderada y severa, proliferativa propiamente dicha y avanzada. La no proliferativa, que es leve, moderada y severa, en la leve vamos a encontrar microaneurismas y microexudados. En la moderada, nosotros dividimos el fondo de ojo en cuadrantes, vamos a encontrar en hemorragias y exudados en 2 o más cuadrantes. Y en la retinopatía diabética no proliferativa severa, vamos a encontrar hemorragias, exudados en 4 cuadrantes, y vamos a encontrar también IRMA, que son anormalidades microvasculares intrarretinales, y vamos a encontrar también el arrozamiento venoso, que son como estrangulaciones en las venas que se ven por la dilatación venosa. Y en la proliferativa vamos a encontrar la proliferación propiamente dicha, que ahora vamos a hablar de proliferación, y la avanzada, que les voy a explicar más adelante. Entonces, acá tenemos en una imagen un fondo de ojo de un paciente diabético con una retinopatía no proliferativa y una proliferativa. La proliferativa puede aparecer la proliferación, que es la neovascularización,
que se produce por isquemia en el polo posterior, se libera el factor angiogénico y se producen vasos anómalos con alteración en los pericitos que filtran, que se pueden ubicar en el disco, en la cabeza del nervio óptico o en la media periferia. Cuando hay proliferación, cuando no es proliferativa, vemos la cabeza del disco sin ningún vasito más que los que describimos hoy, que son el tronco papilar superior e inferior, y cuando hay proliferación, toda esa microvascularización, que son los neovasos. Acá vemos una retinopatía con pequeños exudados, con hemorragias redondas, y lo que también vemos que el paciente en algunos casos puede llegar a tener edema macular. El edema macular es importante porque es lo que le quita la agudeza visual al paciente y lo hace concurrir a la consulta. Pero no nos tenemos que olvidar que no todos los pacientes tienen edema macular, y el paciente que tiene edema macular puede aparecer en cualquier estadio, en una leve, moderada, con proliferación, eso puede tener edema macular. Pero si el paciente no presenta edema macular, puede tener una retinopatía avanzada y conservar su agudeza visual, por lo tanto el paciente no va a concurrir a la consulta, ¿sí? Por eso es importante hacer los fondos de ojos en los diabéticos en forma periódica. ¿Qué sucede? También vemos acá otro paciente que tiene edema macular, ¿sí? Porque tiene exudados y hemorragias cerca de lo que es la mácula, en la mácula, y ya está previamente con tratamiento de panfotocoagulación, que son todas estas imágenes que se ven acá, de impactos previos de panfotocoagulación. Ahora vamos a ver cómo lo indica. Acá vemos hemorragias y exudados, ¿sí? Fíjense, exudados duros y hemorragias redondas. ¿Qué pasa cuando la evolución natural de la enfermedad, de la retinopatía diabética, va desde una leve, moderada, severa, proliferación y avanzada? Aparecen las hemorragias. Y las hemorragias pueden ser una hemorragia de todo el vitrio, que es una hemorragia vítrea, o una hemorragia con nivel como esta, que es una hemorragia subhialoidea. Y si esto sigue avanzando, se produce un estadio terminal con un desprendimiento de retina traccional y fibrosis. Fíjense que en este caso no se puede ver, se ven todas estas bandas de fibrosis y no se pueden identificar las estructuras del fondo de ojo. Esto es importante en la retinopatía diabética, nos va a mandar el médico clínico, o para el médico clínico ver también el fondo de ojo y saber cómo se encuentra su paciente de acuerdo a su tratamiento y si se correlaciona o no con el fondo de ojo con retinopatía o no. Otra afección que podemos encontrar patología en el fondo de ojo es la retinopatía esclerohipertensiva. La retinopatía esclerohipertensiva, a veces hay esclerosis sin hipertensión, por eso a mí me gusta decir la retinopatía esclerohipertensiva, y va a tener 4 estadios. En el primer estadio vamos a ver la estrechez arteriolar. En el segundo estadio vamos a ver los cruces arteriovenosos patológicos. En el tercero aparecen las exudados y hemorragias, y en el cuarto el edema de papila. Entonces vemos que con respecto a
la estrechez, vamos a ver que cuando la arteria dijimos que es la más delgada y más clara, y la vena la más oscura y más gruesa. Cuando la arteria cruza por encima de la vena, la comprime y produce un cruce arteriovenoso o signo de Gunn. Y después, si es mucha la compresión, es como que la arteria comprime, la vena desaparece y luego vuelve a aparecer. Y ese es el signo de Salus. Esos son los cruces arteriovenosos patológicos que aparecen en un grado 2 de retinopatía esclerohipertensiva. ¿Sí? Ahí lo ven, con la compresión de la arteria sobre la vena, y acá como la vena desaparece y vuelve a aparecer por alta compresión de la arteria. ¿Sí? Esos son los dos signos de la retinopatía esclerohipertensiva. Aquí vemos la compresión de la arteria sobre la vena, y aquí vemos un estadio terminal con edema de papila. ¿Qué sucede en el nervio óptico? En el nervio óptico vamos a tener dos afecciones muy importantes. Una es el edema de papila y la otra es la neuritis óptica. El edema de papila tiene estas características. Está sobreelevada la cabeza del nervio óptico, que dijimos que era plana, tiene bordes borrosos, hemorragias y exudados, alrededor pueden o no tener, no disminuye la agudeza visual, un edema de papila, y en el campo visual vamos a ver un agrandamiento de la mancha ciega. Estas son las características del edema de papila. Y el aspecto que vamos a ver es así, ¿sí? Sobrelevado. Fíjense que no pueden decir, no tiene bordes netos el nervio óptico, ¿sí? Tiene bordes borrosos y sobrelevados. Acá lo mismo, se ve como se sobreleva y no tiene los bordes netos. Esas son las características que tenemos que evaluar cuando vemos un nervio óptico. Ahí vemos ese. Y aquí con hemorragias y exudados, ¿sí? Tampoco se puede ver el nervio óptico y aparecen estas hemorragias superficiales en la capa de fibras y exudados. La neuritis óptica es la afección del nervio óptico donde hay una inflamación y hay disminución de la agudeza visual, hay en el edema de papila no había disminución de la agudeza visual, esto acá es marcada, la disminución de la agudeza visual. En el campo visual vamos a tener un escotoma central o centrocecal. Cuando miramos el aspecto es de bordes borrosos y es un poco más plana que el edema de papila. Pero hay veces que nosotros miramos un fondo de ojo y entra la duda si es un edema de papila o una neuritis, y tomando la agudeza visual, si disminuyó la agudeza visual, podemos sospechar más que es una neuritis. Esas son las diferencias entre un edema de papila y una neuritis óptica, y las características de cada una. Fíjense el aspecto, que si nosotros lo miramos está sobrelevado, ¿sí? Los bordes no son netos en el nervio óptico, entonces miramos esto y decimos que tiene la papila de bordes no nítidos
no netos, y la duda de si es un edema de papila o una neuritis óptica. Ahí vemos el aspecto. Fíjense que en todas no es la característica normal de lo que vimos como normal en el nervio óptico. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Después tenemos obstrucciones venosas y arteriales. Yo acá, este teórico armé para mostrarle casos y ver cómo se ve el fondo de ojo, porque cada uno de estos temas da para un teórico completo. Entonces, las obstrucciones venosas y arteriales. Podemos decir que las obstrucciones venosas pueden ser central, obstrucción venosa central, obstrucción venosa de rama u obstrucción venosa hemirretinal, el tronco papilar inferior o del tronco papilar superior. Cuando vemos en todo el fondo de ojo las hemorragias, decimos que es una obstrucción venosa central, ¿sí? De toda, en el fondo de ojo con hemorragias, ¿sí? Redondas, algunas más superficiales, y puede haber también una derrama, ¿sí? Una obstrucción venosa de rama. Puede ser temporal o nasal, y el resto de la retina verse normal. Con compromiso macular o sin compromiso macular, depende de la afección y la rama que esté siendo afectada. Después tenemos las obstrucciones arteriales. ¿Cómo se ve una obstrucción arterial? La obstrucción arterial se ve con una palidez del fondo y la mancha rojo cereza que corresponde a la mácula. Entonces esto se ve, esta palidez habla de una obstrucción arterial. La obstrucción arterial, el tratamiento de una obstrucción arterial es, generalmente el paciente viene y dice que perdió la visión. Si lo logramos en el momento se le pueden hacer compresiones o alguna punción en la cámara anterior para ver si se descomprime, si es un émbolo que hizo la obstrucción, y tratarlo, pero generalmente se llega tarde, y el paciente con las obstrucciones arteriales pierden la visión. Después recanalizan y el fondo de ojo es de un aspecto normal. Aquí vemos una obstrucción hemirretinal, ¿sí? Obstrucción arterial hemirretinal. Fíjense cómo cambia la coloración. Esta es un fondo de ojo normal con una coloración normal, y acá vemos la palidez de la retina por la isquemia, por la obstrucción arterial. Hay una arteria que no todos la tienen, que es la arteria cilio-retinal, que irrigaría la mácula, y los pacientes que tienen esa arteria cilio-retinal conservan la agudeza visual, perdón. Con respecto a la mácula, que dijimos que se encuentra en el centro del polo posterior y es la discriminativa de la agudeza visual, cuando hay alteraciones a nivel macular, vamos a hablar de un paciente que le disminuye la agudeza visual, y eso sí, consultan rápidamente. Como les disminuye la agudeza visual, podemos ver los pacientes que tienen agujero macular o foramen macular, ¿sí? Que se ve de esta forma, en el área macular, un agujero. A veces se ven, ahí se ve otro agujero macular, ¿sí? Y acá.
Este no es el aspecto normal de la mácula. Estos pacientes consultan porque tienen alteraciones en la agudeza visual y son pasibles de tratamientos quirúrgicos y muchas veces con muy buenos resultados. La degeneración macular, que nosotros le llamamos una degeneración macular relacionada con la edad, es una alteración degenerativa a nivel de la mácula que produce disminución de agudeza visual. El paciente va a tener una alteración, un escotoma central y ve todo lo de alrededor. Pero, por ejemplo, si ven a una persona, no le ven la cara, pero sí le ven las manos y todo lo que tiene alrededor. Estos pacientes nunca se van a quedar ciegos porque lo que pierden es la agudeza visual central. No van a ver para leer, pero sí se van a poder manejar porque ven todo lo periférico. Tienen una afección que puede ser de dos tipos. Una degeneración macular relacionada con la edad, forma seca, donde hay cicatrización y no es pasible de ningún tratamiento. Y la otra forma, que es la degeneración macular relacionada con la edad, forma húmeda, donde hay una membrana de neovascularización que produce esta degeneración, y esta se trata con inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, ¿sí? Para poder cerrar esa membrana de neovascularización. Las degeneraciones maculares las podemos así, en seca y húmeda, que dividir, ¿no? Que vamos a ver una que es pasible de tratamiento y la otra que no. ¿Qué otras patologías podemos ver en el fondo de ojo? ¿Qué otras cosas nos puede llamar la atención en el fondo de ojo? Acá podemos ver los tumores como el melanoma de coroides, que tiene un aspecto sobrelevado, marrón oscuro, y que generalmente si no compromete la mácula, tampoco el paciente va a consultar por disminución de agudeza visual. Pero si, como en este caso, compromete la mácula, ahí sí el paciente consulta por disminución de agudeza visual. ¿Sí? Estos son tumores malignos, el melanoma de coroides. Después tenemos en el niño el retinoblastoma. El retinoblastoma, que es una de las causas de leucocoria en el niño, y que es maligno también, es un tumor maligno que va a afectar a los niños a temprana edad. Después tenemos enfermedades degenerativas de la retina, como la retinitis pigmentaria. Fíjense que tiene todos los vasos muy finitos, el nervio óptico más pálido. Estas imágenes pigmentadas en la retina, en la periferia, como imágenes de osteoclastos, esto es característico de la retinitis pigmentaria. Es una enfermedad degenerativa, evolutiva, y que no tiene tratamiento. No hay un tratamiento efectivo en la actualidad. Otras patologías que podemos ver en el fondo de ojo son los desprendimientos de retina. ¿Cómo se ve un desprendimiento de retina? Los desprendimientos de retina pueden ser reumatógenos, exudativos o traccionales. Estos desprendimientos tienen la característica de que cuando uno mira el fondo de ojo, aparece una zona como sobrelevada,
más pálida, y cuando miramos el fondo de ojo podemos detectar el desprendimiento de retina. Cuando tienen un regma, que es un desgarro, y si lo podemos encontrar, hablamos de un desprendimiento de retina regmatogénico. Pero si el paciente tiene otras patologías que pueden producir desprendimientos de retina exudativos, que, por ejemplo, encima de un tumor se puede producir un DR exudativo, en otras enfermedades oculares puede haber desprendimientos de retina exudativo, se ven toda la retina más pálida o en sectores sin ningún tipo de regma. Fíjense acá el límite del desprendimiento, retina normal, y acá la zona del desprendimiento de retina. Este es un esquema para que vean cuando hay una tracción y produce esta rotura de la retina, donde se produce un desgarro, donde se produce la acumulación de líquido subretinal y produce el desprendimiento. Bueno, como verán, este es un teórico que hice para que ustedes puedan observar, como si estuvieran viendo los fondos de ojos de muchas patologías, y para ver cómo se presenta cada una y qué es lo que pueden observar en cada una. Es importante para poder recalcar la realización de los fondos de ojos en la consulta diaria. ¿Qué estudios complementarios pedimos? Porque nosotros ahí mostramos todas lesiones de fondo de ojo. Estas lesiones de fondo de ojo van a necesitar estudios complementarios para llegar a un diagnóstico más certero. Entonces, los estudios complementarios que tenemos son la retinografía, o escáner de retina, que es una fotocolor del fondo de ojo que nos ayuda a ver lo que nosotros ya miramos con el fondo de ojo, pero para poder evaluarlo más tranquilos todo lo que vemos. Es muy bueno y es útil. Después tenemos la retinofluoresceinografía, el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, y la ecografía. ¿Cuándo vamos a pedir cada uno de estos estudios? ¿Cuándo nos entra la duda o cuándo vamos a ver qué estudios pedir en cada caso? Cuando nosotros tenemos un paciente con una hemorragia vítrea en un paciente diabético que no nos deja ver el fondo de ojo, vamos a pedir una ecografía. La ecografía es una imagen que se forma por ultrasonido, que puede ser, cuando se forma imagen, es el modo B, y cuando hace los picos de ultrasonido es el modo A. Entonces acá tenemos una ecografía modo B que nos dice que en este espacio que normalmente es ópticamente vacío, que se ve negro, oscuro, generalmente cuando no hay alteraciones, aparece esta línea, ¿sí?, que es un eco de membrana, y este eco de membrana que vemos acá corresponde a un desprendimiento de retina. Es de alta reflectividad, ¿sí?, de mediana alta reflectividad, sin posmovimientos. Cuando uno le hace mover el ojo al paciente, no se mueve y condice con un desprendimiento de retina. Este es un estudio dinámico, ¿sí? ¿En qué otros casos podemos pedir una ecografía? En aquellos pacientes que tienen una catarata, los medios opacos, y no podemos ver el fondo.
Es un paciente diabético, entonces queremos ver si tiene algún tipo de desprendimiento de retina o no. En los postquirúrgicos, en un montón de pacientes, en los pacientes con tumores, para medir los tumores. En esos casos pedimos las ecografías. Cuando hacemos un pedido de un OCT, o tomografía de coherencia óptica. El OCT es un estudio que nos muestra las capas de la retina, ¿sí? Estas capas de la retina, cuando hay alteraciones, entonces ahí el paciente consulta, por ejemplo, en una degeneración macular, y le pedimos un OCT para ver si tiene membrana o no tiene una membrana, para ver si es seca o para ver si es húmeda. También se puede pedir la tomografía de coherencia óptica para evaluar la mácula o para evaluar el nervio óptico, para evaluar las excavaciones del nervio óptico. Y otro estudio que podemos pedir es la retinofluoresceínografía. La retinofluoresceínografía es un estudio que se hace con contraste, se inyecta fluoresceína en el brazo, en el codo, y se van tomando fotos de cómo va pasando ese colorante en la circulación de la retina. ¿Cuándo es útil? Cuando hay neovascularización, porque esos vasos filtran y se ve cómo filtra la fluoresceína. Cuando hay áreas extensas de isquemia, ¿sí?, que se llaman áreas extensas de bloqueo, zonas de no perfusión, para evaluar en un paciente con una retinopatía diabética, ¿sí? En estos casos es útil pedir la retinofluoresceínografía. Bueno, con esto terminamos un pantallazo de lo que es todas las patologías que podemos ver en el fondo de ojo, la utilidad, y aunque no sepamos a veces qué es lo que estamos viendo, tenemos que saber describir cuáles son esas patologías, esas lesiones que aparecen en el fondo de ojo. Espero que les haya resultado bien.